Buenas, buenas, ejercicio número 2 y vamos rápido, recta final, electromagnetismo. Mañana tenemos la sala M3. Ejercicio 2, carga que no se desvía. Un electrón extra con rapidez v, dirección más x, positivo, a una región donde existe un campo eléctrico constante de una magnitud e en dirección positiva z y un campo magnético constante en todo el espacio. Si el electrón se mueve sin desviarse, entonces el campo eléctrico es, y bueno, entonces analizamos el problema. La partícula es un electrón, por lo tanto su carga Q es negativa. Q es igual a menos E. Velocidad. Tiene rapidez v en dirección más x en el gráfico y un más x saliendo de la página. Ujú. Por lo tanto, v es igual a v y tongo, como vemos justamente ahí en la imagen. Ahí está velocidad a la derecha en más x. Campo eléctrico tiene magnitud E en la dirección más z. En el gráfico más z, vemos aquí, es a la derecha. E es igual a E catongo. Profundidad hacia la derecha. Profundidad positiva. Eh, Condición clave, el electrón se mueve sin desviarse. Aquí está la condición, justamente en negritas, también en el enunciado. Em, Esto significa que su velocidad es constante. Por la primera ley de Newton, si la velocidad es constante, la fuerza neta sobre el electrón debe ser cero. Las dos fuerzas que actúan sobre el electrón son la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas eléctricas y magnéticas deben ser cero. Esto nos dice que ambas fuerzas deben ser iguales en magnitud y opuestas en dirección. ¿Ok? Entonces, pues tenemos como primer paso calcular la fuerza eléctrica, F sub E, y si la fuerza eléctrica es la más fácil de calcular, la fórmula es fuerza eléctrica es igual a la carga. eh, Sustituimos nuestros valores, la carga es igual a negativo E por ser electrón, y el campo, la carga por campo, eh, es E catongo, que va hacia la derecha, pues. Y nos queda como resultado, em, fuerza eléctrica es igual a menos E por, vaya, E mayúscula catongo, por el campo, venga, carga por el campo. Nos quedaría E minúscula negativa, E mayúscula catongo. Pues obviamente la E pequeña, el referencia al electrón, y la E mayúscula referencia al campo magnético, que es catongo porque es positivo en el eje Z, entonces va a la derecha. Conclusión uno, pues la fuerza eléctrica apunta en dirección negativo Z hacia la izquierda porque el electrón eh, se mueve en contra del campo eléctrico. Ahí la fuerza eléctrica, perdón, nos queda negativa. Positivo por negativo, negativo. Después, pues el paso 2 sería determinar la fuerza magnética requerida, F sub B. Para que la fuerza neta sea cero, la fuerza magnética debe cancelar perfectamente a la fuerza eléctrica. La condición sería que la fuerza magnética sea igual a la fuerza eléctrica, pero en negativo. Entonces sustituimos eh, fuerza magnética y pues le agregamos el negativo, ya, porque sustituimos en los símbolos, pero el negativo se queda ahí, entonces se multiplica negativo por negativo y pues nos queda lo mismo pero en positivo.
¿Por qué sería fuerza eléctrica en negativo? Porque suponiendo que ambos sean iguales, si pasas uno al otro lado, le tienes que cambiar el signo y se anularían y quedaría cero. Pues sería la fuerza neta cero. Entonces, la fuerza magnética requerida sería lo mismo, pero con el signo cambiado. La fuerza magnética debe apuntar en dirección positivo Z hacia la derecha también. Perdón, hacia la izquierda. Era el otro. Este es a la derecha. Al revés. Para compensar la fuerza eléctrica, tiene que apuntar en el lado opuesto, en la dirección opuesta. Después tenemos el paso 3, que es encontrar el campo magnético. Ahora sabemos todos, todo menos B. Usamos la fórmula de la fuerza de Lorentz para encontrar el campo magnético, la fuerza. Tenemos que encontrar un B para que esto sea verdad. Para eso usamos la regla de la mano derecha otra vez. Justamente lo que utilizamos en la fórmula. La que queremos en la fuerza de apuntar a la derecha, en positivo Z. La carga Q es negativa y la velocidad apunta saliendo de la página. Como recordatorio clave tenemos que la carga es negativa, la dirección de la fuerza F sub B es opuesta a lo que nos da la regla, porque la regla solamente sirve para los positivos. Toma en cuenta los positivos. Esto significa que la dirección V por V, velocidad por campo, debe apuntar a la izquierda. Ahora apliquemos la regla para encontrar B. Pon tus dedos, velocidad B, apuntando hacia ti, saliendo de la página, digo X. Pon tu pulgar en dirección de B por, o sea, velocidad por campo, apuntando hacia la izquierda. ¿Ok? Para lograr esto, tu palma, la dirección del campo debe estar apuntando hacia abajo. Ujú. Y pues la dirección hacia abajo corresponde al eje menos I. Conclusión 3, el campo magnético B debe apuntar en la dirección menos I, o lo que es lo mismo, menos J tongo. Paso 4, calcular magnitud y tenemos ya la respuesta final. Decimos que la dirección de B es negativo J tongo y sabemos que velocidad y campo son perpendiculares. Ángulo es 90 grados. Magnitudes, sabemos que las magnitudes de las fuerzas deben ser iguales. La magnitud del campo, de la fuerza del campo y la fuerza eléctrica deben ser iguales. Entonces tenemos magnitudes, la magnitud de la fuerza eléctrica son el electrón, la carga I, que está representada por una E minúscula, y la del campo, que está representada por una I mayúscula I. Y las fuerzas del campo magnético son pues la carga, ahí en valor absoluto, la velocidad, el campo magnético y el seno de 90. Y aquí equivaldrían a eso mismo. La minúscula, la velocidad y pues la v del campo. Entonces, igualamos y tenemos que la carga, la velocidad y el campo son iguales a lo mismo. La carga y el campo. eh, pero en ese de allá. Entonces despejamos la B, que es el campo de la fuerza magnética. Y tenemos que en cuanto a la magnitud eléctrica es lo mismo que el campo dividido en la velocidad. Y bueno, pues la respuesta final sería que tenemos la magnitud del campo magnético, del campo, perdón, campo magnético es igual a menos campo eléctrico dividido en la velocidad por J tongo. Tenemos una magnitud de campo magnético es igual a campo eléctrico dividido en la velocidad y una dirección de negativo J tongo y por eso mismo igual el negativo se puede pasar al principio y por eso os dije eso de ahí abajo, juntarlo.
con la opción D. Vamos a ver la opción D cómo fue, cómo era. Y arriba, nuevamente, tenemos menos campo eléctrico, y dice un campo eléctrico constante, que era la E mayúscula, menos el campo eléctrico J tongo dividido en la velocidad.